Ya, bueno, primero con las disculpas del caso, que tuve un inconveniente, les comenté a su delegado, pero ya vamos a iniciar. Además, ustedes también creo que estaban culminando otra clase. Vamos a empezar. El tema que tenemos programado para el día de hoy es la clase teórica sobre inmunodeficiencias primarias. ¿Me confirman, por favor, si se observa la diapositiva? Sí se ve, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, este es un grupo de enfermedades infrecuente, no es muy frecuente, ¿no? Y además de hacer recordar sobre los conceptos de la inmunodeficiencia, vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, ¿no? Que es a lo que está dirigida nuestra asignatura de patología clínica. Entonces, para recordar con respecto a la definición, este es un grupo de enfermedades heterogéneo, ¿no? Que es de origen hereditario, que va a afectar a uno o más componentes del sistema inmune, es decir, afecta la inmunidad específica de los linfocitos T, la inmunidad humoral de los linfocitos B y también los mecanismos de defensa no específicos, donde consideramos a las células fagocíticas, las citoquinas, las proteínas del complemento, ¿no? Entonces, puede afectar cualquiera de estos componentes del sistema inmune. Ahora, ¿cómo está distribuido este grupo de inmunodeficiencias, ¿no? En lo que es su prevalencia o el grupo que más afecta, viene a ser en los pequeños, en los 5 primeros años de vida, donde se va a encontrar el diagnóstico con un porcentaje del 90%. Así también es a predominio del sexo masculino entre el 60 y 80%. Y su prevalencia es de 1 a 2.8 por 10.000 nacidos vivos. A nivel de Latinoamérica, ¿no? Donde estamos considerados nosotros, el predominio de las inmunodeficiencias es por deficiencia de anticuerpos, ¿no? Ya lo habíamos dividido al inicio en 3 grupos, ¿no? De la inmunidad humoral, celular y de las células fagocíticas, ¿no? Entonces, en Latinoamérica predomina la inmunodeficiencia por anticuerpos. Así también, entonces, si hablamos de una distribución más específica, ¿no? Con respecto a esta diferencia según los grupos, los componentes del sistema inmune, el 58% es por déficit de anticuerpos, ¿no? Déficit de inmunoglobulinas o de las subclases de inmunoglobulinas. El 18% corresponde a inmunodeficiencias celulares, es decir, inmunodeficiencia de células T, de células natural killer, el 14.1% por disfunción o inmunodeficiencia de células fagocíticas, y el porcentaje restante corresponde a defectos del complemento. Ahora, ¿qué características clínicas vamos a encontrar en estos pacientes con inmunodeficiencias primarias? Estos pacientes van a tener incrementada la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Es decir, van a presentar cuadros de infección continuamente. Ahorita vamos a ver cuáles son los signos de alerta para sospechar de una inmunodeficiencia. Así también pueden desarrollar enfermedades autoinmunes y neoplasias. Entonces las manifestaciones clínicas van a ser variadas según el foco infeccioso o según si está desarrollando una enfermedad autoinmune o una neoplasia. El paciente va a tener desmedro en el crecimiento y en su desarrollo. Al examen físico vamos a encontrar erupciones, pigmentación de piel, anomalías esqueléticas y cardíacas. Entonces, si ahora puntualizamos según el grupo de componentes del sistema inmune que afecta, en el caso de la inmunodeficiencia de linfocitos B, se encuentra con más frecuencia en los pacientes infecciones pulmonares recurrentes, infecciones por enterovirus, meningitis viral, giardiasis gastrointestinal.
En el grupo de las inmunodeficiencias por linfocitos T, lo que se va a encontrar son enfermedades virales y fúngicas. Y en el caso de inmunodeficiencia combinada, entonces ya existe una susceptibilidad a patógenos virales, fúngicos y bacterianos, ¿no? Al 3 grupos de probables agentes patógenos, a todos los grupos. Así también debemos considerar que existe una clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y en esta clasificación la divide en 8 grupos, ¿no? El primero, donde considera defecto congénito del número y función de fagocitos. Segundo, por defecto congénito del sistema de complemento. Tercero, por inmunodeficiencia combinada. Cuarto, déficit predominante de anticuerpos. Quinto, déficit predominante de células T. Sexto, síndromes de inmunodeficiencia combinado. Séptimo, inmunodeficiencia asociada a otras enfermedades congénitas hereditarias. Y el octavo grupo por inmunodeficiencia transitoria recién nacido. Entonces así lo clasifica la OMS, ¿no? Pero si hablamos de una clasificación general, nos basamos en la inicial, donde se divide en 3 grandes grupos, ¿no? Moral, celular y de células fagocíticas. Así también es importante que conozcamos cuáles son las inmunodeficiencias secundarias y cómo se clasifican para que las podamos diferenciar, ¿no? Porque en algún momento se van a encontrar en el cuadro clínico de los pacientes que ustedes evalúen, entonces tenemos que saber cuáles son para que las puedan diferenciar. Entonces acá abarca 8 grupos, ¿no? Aquella inmunodeficiencia secundaria a administración de fármacos inmunosupresores, secundaria a exposición a radiaciones, secundaria a infecciones crónicas, cuarto, secundaria a estados de condición muy difícil. Sexto, por otras enfermedades metabólicas. Por neoplasias malignas. Y octavo, por depresión y estrés. Entonces, todo este grupo corresponde a inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Pero el día de hoy estamos tratando lo que son las inmunodeficiencias primarias. Ah, a ver, chicos, ¿se me escucha bien? Que me salió un mensaje de que no tenía buena señal. Sí, se le escucha, doctora. Ya, gracias. Sí se observa la diapositiva, ¿no? Sí, también, doctora. Muy bien. Entonces, son 12 estos signos de alerta. El primero, que el paciente puede presentar 8 o más infecciones de oído en un año o más de 2, ¿no? Que inclusive van a presentar supuración, ¿no? Entonces, 8 o más infecciones o cuadros de otitis, sobre todo que son niñitos dentro del grupo de menores de 5 años, ya debemos sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Como segundo signo de alerta, 2 o más infecciones de senos paranasales en un año. Tercera, 2 o más infecciones pulmonares en un año. Cuarta, 2 o más infecciones graves causadas por gérmenes poco comunes. Quinta, 2 o más meses tomando antibióticos y con pocos resultados. Sexta, aparición de secuelas y complicaciones debido a las infecciones. Séptima, el niño no aumenta de peso ni crece. Octavo, presenta abscesos recurrentes en piel. Noveno, muguet, ¿no? O estas micosis, lesiones blancas, aftas a nivel de boca. Décimo, necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones. Onceavo, complicaciones secundarias a la aplicación de vacunas vivas. Doceavo, antecedentes familiares de infecciones recurrentes, ¿no? De inmunodeficiencias o muertes tempranas. Entonces, todos estos 12 parámetros debemos de considerar cuando se desarrolla la historia clínica de un paciente o donde estemos sospechando de inmunodeficiencia primaria, ¿no? Estas infecciones a repetición, ¿no? En tantas ocasiones y solo durante un año, ¿no? La mala respuesta a los antibióticos, que inclusive necesite antibióticos intravenosos, ¿no? Son niños que no crecen, no desarrollan
Todo esto nos debe poner en alerta para sospechar este grupo de enfermedades de inmunodeficiencias. Entonces, una vez que tenemos la sospecha clínica, ¿de qué manera me voy a apoyar en las pruebas diagnósticas? En el caso de las pruebas laboratoriales, ¿no? Las vamos a dividir en 3 grupos, ¿ya? Entonces tenemos un paciente que tenemos la sospecha clínica de la inmunodeficiencia, entonces se hace la evaluación clínica, el examen físico, y para iniciar vamos a pedir las pruebas que corresponden a la primera etapa, o primera fase, ¿no? Según si yo encuentro ya alguna alteración en estas pruebas de primera etapa, complemento con estudios de segunda etapa, donde voy a solicitar exámenes ya dirigidos para poder diferenciar si la deficiencia es de anticuerpos, de linfocitos T, de células fagocíticas de complemento, ¿no? Y si aún así el diagnóstico todavía no se hace claro, si sigue siendo dudoso, podré solicitar estudios de tercera etapa y estudios más especializados, ¿no? Que me permite ubicar la inmunodeficiencia según el grupo de afección de linfocitos B, linfocitos T o de células fagocíticas, ¿no? Entonces acá nuevamente el cuadro que nos refuerza cómo vamos solicitando las pruebas diagnósticas. Dentro de las pruebas de primera etapa tenemos al hemograma completo, ¿no? El hemograma es un examen básico de rutina que se pide pues para el inicio del diagnóstico de cualquier patología en general, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, tenemos estudios de primera etapa o estudios preliminares. Y acá, ¿qué pruebas solicitamos? El cuadro hemático o hemograma, la velocidad de sedimentación globular, un frotis de sangre periférica, electroforesis de proteínas y estudios microbiológicos, ¿no? Entonces, ¿por qué será que voy a solicitar hemograma, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en el hemograma de un paciente con inmunodeficiencia? A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué puedo encontrar en un hemograma en un paciente con inmunodeficiencia? A ver, el que desea intervenir puede levantar su manito. Doctora, una plaquetopenia. Ya, plaquetopenia Rolando, ¿no? Sí, doctor, y linfocitopenia también, ¿no? Bajo los linfocitos. Exacto, ¿no? Entonces, más que la plaquetopenia, porque también puede comprometer la serie megacariocítica al final, es que va a afectar el grupo de la serie leucocitaria, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar desde un inicio leucopenia en general y después puede estar puntualizado en linfopenia o neutropenia o monocitopenia, ¿no? Recordemos que los monocitos, los neutrófilos también son células fagocíticas, ¿no? Y según el tipo de inmunodeficiencia va a afectar en el recuento diferencial de esas células leucocitarias, ¿no? Entonces, es importante que analicemos bien cuando recibimos este resultado del hemograma, ¿no? Que evaluemos bien cómo está el recuento de las 3 series celulares, cómo está el frotis de sangre periférica, ¿no? No siempre va a estar considerado en el reporte, ¿no? El frotis de sangre periférica, pero si yo lo considero necesario, lo puedo solicitar, ¿no? Para que sea un complemento, ¿no? Y lo podamos evaluar también, porque ahí nos van a especificar las alteraciones morfológicas, ¿no? En lo que es el frotis de sangre periférica. Entonces, el cuadro hemático y frotis de sangre periférica van casi enlazados, ¿no? ¿Y por qué me solicitarán, por qué tendría que solicitar a mi paciente de inmunodeficiencia la prueba de velocidad de sedimentación globular? A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿No? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Nadie?
Ya, entonces, recordar que la inmunodeficiencia, ¿no? Al comprometer, pues, todo este sistema inmune, vamos a tener un proceso de respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, la velocidad de sedimentación globular está dentro de las pruebas de reactantes de fase aguda, ¿no? Por lo tanto, puedo encontrar alteración en los tiempos de este examen, ¿no? Así también, si por la inmunodeficiencia, por el tiempo de enfermedad, el paciente desarrolla anemia, también voy a encontrar alteración de la velocidad de sedimentación globular. Ahora, en el caso de la electroforesis de proteínas, ¿no? ¿Por qué será necesario solicitar este examen? A ver qué creen, chicos. ¿Qué tendrá que ver las proteínas con los linfocitos T, con los linfocitos B? ¿Alguna idea? ¿Qué es la albúmina y qué es la globulina? Porque cuando hablamos de proteínas, ¿no? Nos referimos a sus fracciones, ¿no? Y acá está considerada la albúmina, la globulina. ¿Qué son las gamma globulinas? ¿Nadie? Entonces, cuando hablamos de las gamma globulinas, entonces nos estamos refiriendo a el grupo de anticuerpos, ¿no? Estas gamma globulinas incluye todos los anticuerpos, ¿no? Sino que acá no los estamos diferenciando puntualmente si es IgA, IgE, IgG, IgM, pero viene a ser todo el conjunto de gamma globulinas. Entonces, en una electroforesis de proteínas, yo puedo evaluar si tenemos hipogamma globulinemia, es decir, disminución de esta concentración de globulinas, o también ausencia, ¿no? A gamma globulinemias, ausencia total de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. Y finalmente, complementamos con estudios microbiológicos. Hemos mencionado que todos los pacientes con inmunodeficiencias desarrollan infecciones bacterianas, fúngicas, ¿no? Virales. Por lo tanto, necesito complementar con estos estudios de cultivos para poder determinar cuál es el agente causal de la infección bacteriana, viral o fúngica, ¿no? Entonces recuerden que estos son los 5 exámenes, las 5 pruebas que corresponden a los estudios de la primera etapa. Acá una imagen de una electroforesis. Miren ustedes al lado derecho, ¿no? Nos muestra un paciente con gamma globulinemia o gamma globulina ausente, ¿no? Tenemos en porcentaje, ¿no? Por acá es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. En el caso de las gamma globulinas está en 0.0, ¿no? Y lo normal es que tengamos un porcentaje de 12 a 23%, está en 0. En el lado izquierdo tenemos un paciente con hipogamaglobulinemia o gamma globulina baja, porque en las gamma globulinas tienen 9.7%, es decir, inferior a 12, que es su rango referencial normal, ¿no? Entonces, de esa manera nos ayuda la electroforesis de proteínas. Ahora vamos a pasar a mencionar específicamente las pruebas de segunda etapa o tercera etapa según el componente inmune que afecte, ¿no? En este caso, si hablamos de inmunodeficiencias primarias de linfocitos B, entonces vamos a empezar a mencionar qué pruebas diagnósticas podemos solicitar para poder identificar que se trata del compromiso del linfocitos B, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas de segunda etapa, tenemos en primer lugar la cuantificación de inmunoglobulinas, ¿no? Acá sí voy a pedir una cuantificación específica de IgG, IgM, IgA, ¿no? Para estas pruebas, generalmente se utiliza la metodología de turbidimetría. Puedo pedir puntualmente la cuantificación de inmunoglobulina E, que también es por estudios inmunológicos, como el método de Lisa. Puedo pedir también la medición de subclases de inmunoglobulina G, ¿no? Y acá tenemos a la inmunoglobulina G1, 2, 3 y 4,
que se cuantifican por nefelometría, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación, ¿no? Según el tipo, los subtipos de IgG, ¿no? Porque en el caso de alteración de la IgG2, ¿no? Tengamos una respuesta defectuosa a los tipos de bacterias encapsuladas, el paciente va a desarrollar infecciones por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, ¿no? Y a veces tenemos el cuadro clínico, de frente desarrolla la meningitis, ¿no? Y no sabemos por qué, cuál es el motivo, y cuando se hace estudios ya de inmunodeficiencia, estudios especializados al paciente, ¿no? Finalmente se encuentra que tenía una deficiencia de inmunoglobulina G de tipo 2, ¿no? Entonces, son pruebas especiales, sí, son por métodos especiales, pero sí son necesarias para poder determinar la enfermedad del paciente y tener su diagnóstico definitivo, debemos solicitarlas. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro donde tenemos tres casos clínicos. Se les hace los dosajes de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, ¿no? Tenemos los rangos referenciales normales de cada una de las subclases. En el caso del paciente 1, bien, tenemos la deficiencia marcada de IgG1, paciente 2, ¿no? Deficiencia de la IgG total, y ya después se tiene que evaluar en cuál de ellas es que tenemos la afectación. Paciente 3, deficiencia de inmunoglobulina A, ¿no? En nuestra clase pasada hemos estudiado la importancia de la inmunoglobulina A a nivel de sistema inmune de las mucosas, ¿no? Entonces también obviamente está considerado dentro de las inmunodeficiencias si tenemos deficiencia puntual de la IgG, de la IgA. Los anticuerpos de IgG tipo 1 van a reaccionar específicamente contra antígenos polipéptidos, por lo tanto, su actividad de reacción de defensa va a ser contra virus y toxinas. Los IgG tipo 2, principal reactividad contra bacterias. Los IgG tipo 3, reacciona contra antígenos polipéptidos y proteínas, ¿no? De diferentes bacterias. IgG4 se va a elevar en el caso de enfermedades alérgicas, ¿no? Junto con la inmunoglobulina E. Acá tenemos también el ejemplo de otra patología donde hay compromiso de inmunoglobulina G, A y la M. Se llama el síndrome de hiper-IgM. Estamos hablando de afección del sistema inmune del grupo de los linfocitos B, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen estos anticuerpos? Pues los linfocitos B, ¿no? Por eso estamos mencionando específicamente cada una de las deficiencias de estas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, en este síndrome de hiper-IgM, ¿no? Tenemos IgG, IgA bajos, pero el IgM muy alto. Así también se puede asociar a neutropenia y los pacientes desarrollan neumonía por Pneumocystis carini o por Cryptosporidium. Y esto solamente en los primeros meses de vida del paciente, ¿no? Como ya hemos mencionado, va a afectar el grupo de los menores de 5 años. Otra de las pruebas de segunda etapa para estudio de linfocitos B, tenemos la producción de anticuerpos específicos cuando se trata una reacción ya ante una vacunación con bacterias, ¿no? Como en el caso de vacuna para estreptococo o Haemophilus, ¿no? Se puede hacer una medición de esta producción de anticuerpos específicos para valorar esta deficiencia de linfocitos B. Así también la cuantificación de linfocitos B por citometría de flujo, ¿no? Y en este caso, lo que se evalúa son las moléculas de superficie que están en la superficie de linfocitos B, que son las CD19, CD20, o en el caso de los linfocitos B inmaduros, las CD10, ¿no? Todas estas proteínas o moléculas de superficie se evalúan por citometría de flujo, ¿no? Entonces hemos empezado de las pruebas más básicas, más de rutina, y estamos yendo hacia las pruebas más especializadas, ¿no? Ya hemos mencionado las pruebas básicas que las realizan la mayoría de los laboratorios, hospitales generales, y estas pruebas de segunda etapa ya son más especializadas por métodos más sofisticados. Dentro de las pruebas de tercera etapa, porque estas ya son pruebas finales, ya más sofisticadas todavía que las de segunda etapa,
Miren, acá podemos evaluar linfocitos B activados con antígenos, ¿no? Que van a generar inmunoglobulinas que se van a detectar por método de radioinmunoensayo o método de ELISA. Así también la detección de proteínas por Western blot, ¿no? Para evaluar maduración y proliferación de linfocitos B, que son las proteínas BTK, BLNK, proteínas NEMO. Y también podemos analizar las conformaciones de DNA, ¿no? Usando reacción en cadena de polimerasa para evaluar detección de mutaciones, ¿no? A nivel de estas proteínas de los linfocitos B. Entonces, ahora que ya hemos mencionado el grupo de pruebas diagnósticas de segunda etapa y tercera etapa de linfocitos B, pasamos a las pruebas diagnósticas para inmunodeficiencias primarias de linfocitos T. Empezando por las pruebas de segunda etapa, acá tenemos sí una prueba que es de uso frecuente, ¿ya? Es la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía. Es una prueba para correlacionar in vivo la respuesta inmune celular, ¿no? En este caso se va a inocular a nivel intercutáneo en el antebrazo el antígeno PPD, ¿no? Que es el derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculoso. Y con esta prueba vamos a poder evaluar si el paciente es inmunocompetente, ¿no? Y en este caso tenemos una reacción positiva, o si el paciente tiene inmunodeficiencia de células T, y en ese caso tendríamos una respuesta negativa, ¿no? Entonces, es la prueba de PPD, prueba cutánea de hipersensibilidad tardía, que corresponde a una prueba de segunda etapa para evaluar inmunodeficiencias de linfocitos T. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? ¿No? Este derivado proteico de tuberculosis se va a inyectar de manera intradérmica, ¿no? Entonces, con una aguja de tuberculina se inyecta en el antebrazo y se va a evaluar la formación de una pápula, ¿no? Se va a hacer la medición y evaluar en tiempo, en horas, hasta cuánto llegue en tamaño esa pápula. Se va a observar la reacción si es mayor o igual a 5 milímetros, controlando la induración y evaluando las 24 horas, 48 y 72 horas. Entonces, este test cutáneo de la prueba de PPD, o también conocido como test de Mantoux, ¿no? Es un test cutáneo de hipersensibilidad tardía, como habíamos mencionado, ¿no? Al paciente se le va a inyectar un derivado proteico del bacilo tuberculoso de 0.1 mililitro a nivel intercutáneo o intradérmico. Esperamos la reacción a las 24, 48, 72 horas, medimos el diámetro y así sería la interpretación, ¿no? Como observamos acá al lado derecho. En el caso de ser un paciente con inmunosupresión o paciente VIH y tenemos una induración de 5 milímetros o mayor, consideramos una reacción positiva, ¿no? Si hay una respuesta es todavía inmunocompetente, si hay una formación de la pápula. Si tenemos pacientes con factores de riesgo para tuberculosis, ¿no? Y tenemos un resultado de la pápula en la medición de 10 milímetros o mayor, entonces se considera positivo, lo que es inmunocompetente. Para acá necesitamos una pápula de mayor tamaño, miren, mayor a 10. En el resto de personas, ¿no? Personas comunes, jóvenes, que hemos estado pues expuestos, ¿no? En lo que es el ambiente o diferentes cuadros de infecciones que se nos haya podido presentar. Cuando tenemos una pápula de 15 milímetros o mayor, ahí consideramos una prueba positiva para PPD, ¿no? Entonces acá están las mediciones y según el grupo de riesgo, la patología del paciente, según el tamaño de la pápula, iremos considerando si es o no inmunocompetente. Acá tenemos una clasificación de un grupo de patologías en las cuales existe alteración en la prueba de hipersensibilidad tardía o retardada, ¿no? Y acá la agrupan las deficiencias inmunitarias según patologías congénitas, celulares o adquiridas, ¿no? En las congénitas tenemos la enfermedad de ataxia telangiectasia, ¿no? Inmunodeficiencia combinada severa. Dentro de las celulares tenemos el síndrome de DiGeorge, candidiasis mucocutánea
y adquiridas como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, leucemia, carcinoma. ¿No? Entonces, mencionando estas alteraciones por deficiencias de linfocitos D, con alteración de estas pruebas de hipersensibilidad tardía, tenemos esta patología de ataxia telangiectasia, donde existe una serie de anormalidades inmunológicas, endocrinas, hepáticas y cutáneas. El paciente va a tener una mutación del gen ATM o del gen ataxia telangiectasia, ¿no? Y se va a presentar una mayor predisposición a infecciones pulmonares, de senos paranasales, porque también va a presentar deficiencia de la inmunoglobulina A en un 70%, de inmunoglobulina E en el 80%. Acá está el compromiso de las células T, de los linfocitos T, y hipogamaglobulinemia, ¿no? Entonces tenemos una alteración de los diferentes componentes del sistema inmune y el paciente presenta un síndrome con diferentes anormalidades, ¿no? El paciente va a presentar marcha defectuosa desde los 2 hasta los 8 años de edad, acompañada de movimientos oculares rápidos o nistagmos, ¿no? Acá tenemos la ataxia cerebral progresiva con la marcha defectuosa, dificultad de iniciar movimientos, telangiectasias cerebelares, oculares, a nivel de orejas, cuello, extremidades, y además un timo hipoplásico. En el caso del síndrome de George, ¿no? En este caso, el paciente puede presentar ausencia del timo, va a tener delección a nivel del cromosoma 22, va a tener alteraciones cardíacas, fases dismórfica o micrognatia, hipoplasia o aplasia tímica, paladar hendido, hipocalcemia, ¿no? Entonces también, miren, se asocia en los casos de consumo de alcohol y diabetes materna, ¿no? Pero de fondo, pues existe una delección cromosomal que está generando esta inmunodeficiencia. Tenemos la imagen de la fases del paciente con esta inmunodeficiencia, ¿no? El paciente presenta falla cardíaca, tetania, el 20% del recuento en función de linfocitos T va a estar disminuida. Otra de las pruebas diagnósticas de segunda etapa de los linfocitos T, ¿no? Considera los recuentos de linfocitos CD4 y CD8, ¿no? Este recuento se realiza por método de citometría de flujo, que nos permite agrupar y distinguir los linfocitos en subgrupos. Entonces, distingue los linfocitos T en dos subgrupos. Linfocitos TH, ¿no? Que tiene en su superficie moléculas CD4, y linfocitos T citotóxicos, que tiene en su superficie moléculas CD8, ¿no? Entonces, esta prueba de segunda etapa me permite hacer recuento de linfocitos diferenciados, CD4, CD8. Otra de las pruebas de segunda etapa es el recuento de moléculas de superficie de linfocitos T. Y acá consideramos a las moléculas de adhesión, ¿no? Donde están estas proteínas como la caderina, integrina, selectina, moléculas de medición del receptor para el antígeno de células T, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, receptores de tipo TOL, moléculas coestimuladoras como la CD28, ¿no? Entonces se hace un recuento, ¿no? Y una medición específica de este tipo de moléculas de superficie de linfocitos T, ¿no? Es otra prueba también muy sofisticada por métodos especiales. Otra de las pruebas de segunda etapa es el estudio de citotoxicidad de linfocitos CD8 y células naturales killer, ¿no? Acá se evalúa la liberación de perforinas, la cuantificación de moléculas de superficie como la CD16 y CD56, todo esto evaluado por metodología de citometría de flujo. Dentro de las pruebas de tercera etapa tenemos los exámenes de linfoproliferación en cultivo, cuantificación de producción de citoquinas, ¿no? Entonces, en cultivos celulares mononucleares de sangre periférica,
¿no? Y acá aplicamos técnicas de lisa y de citometría de flujo, ¿no? Entonces son pruebas más especializadas. Y acá finalmente estas pruebas de tercera etapa de linfocitos T, donde se hace una determinación de las proteínas SAP70 y JAK3, ¿no? Proteínas que van a estar expresadas a nivel de los linfocitos T y células natural killer, ¿no? Que nos permite evaluar esta inmunodeficiencia específicamente dirigida a determinar si corresponde a linfocitos T, ¿no? Las proteínas JAK3, ¿no? Que permite hacer la señalización intracelular de las citoquinas. En el caso de las proteínas SAP70 y JAK3, que van a estar alteradas en el caso de inmunodeficiencia combinada severa. Y para esta determinación de proteínas utilizamos la metodología de Western blot. Ahora pasamos a la inmunodeficiencia primaria de las células fagocíticas, ¿no? Para todos estos grupos aplica las pruebas de primera etapa, ¿no? Cuando hay sospecha de cualquiera de estos componentes, primero iniciamos con las pruebas de primera etapa, pero después seguimos con las pruebas de segunda y tercera etapa, ¿no? Para el caso de las células fagocíticas, para evaluar esta alteración de la inmunidad celular inespecífica, ¿no? Que corresponde a neutrófilos, monocitos, macrófagos, los macrófagos, podemos valorar si tienen o no defectos cualitativos. Entonces, para esto vamos a valorar la integridad de los mecanismos microbicidas a través de un examen especial que es la reducción de colorante nitroazul de tetrasolio o prueba de NBT. Esta prueba se realiza en placa o por citometría de flujo. Así también podemos hacer cuantificación de radicales libres de oxígeno por espectrofotometría o por citometría de flujo, ¿no? Todos esos son métodos diagnósticos laboratoriales. Y tenemos también la determinación de enzimas que están implicadas en la síntesis de agentes antioxidantes, todos estos con actividades microbicidas, ¿no? La evaluación de la capacidad fagocítica y destrucción intracelular. Como segundas pruebas, vamos a evaluar la capacidad migratoria de estas células fagocíticas, y esto lo hacemos con ensayos de quimiotaxis, ¿no? Utilizando filtro o geles de agarosa. Como tercer grupo de pruebas, podemos determinar la expresión de moléculas de adhesión en la superficie, ¿no? En este caso nos referimos a los linfocitos CD18, CD11, ¿no? Proteínas o moléculas de superficie que van a estar adheridas, ¿no? A estas células fagocíticas y que pueden ser determinadas por citometría de flujo, ¿no? Acá un cuadro nos permite observar toda esta expresión de las moléculas de adhesión, donde participan estas proteínas de selectina, ¿no? De integrina, ¿no? Que me permite la adhesión y la migración para la actividad fagocítica. Entonces, ¿qué van a presentar estos pacientes con alteración en el sistema inmune de células fagocíticas? ¿No? En el caso de los defectos de movilidad celular, que no exista una movilidad adecuada de estas células, ¿no? Vamos a encontrar defectos en la adhesividad leucocitaria, ¿no? Y esto corresponde al síndrome de Chapman, ¿no? Donde el paciente va a presentar leucopenia, aplasia medular, ¿no? No solamente va a comprometer la serie leucocitaria, sino además compromete a los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Así también puede tener insuficiencia pancreática, ictiosis, ¿no? Esta ictiosis piel seca, e inclusive un riesgo, una probabilidad de desarrollar leucemia en un 25% de los casos, ¿no? Para los estudios podemos solicitar, en este caso, citometría de flujo de CD18 de integrinas e inclusive análisis genéticos. En el caso de efectos de la actividad microbicida, acá tenemos un grupo de patologías donde está encabezando la enfermedad granulomatosa crónica, el déficit de mieloperoxidasa, el déficit de G6PD, ¿no? Déficit de receptor de interferón o de interleuquina 12, ¿no? Y en este caso debemos valorar o evaluar
¿Qué es lo que va a presentar en los gránulos estas células fagocíticas, ¿no? Específicamente el neutrófilo. Tiene gránulos primarios o azurófilos, y estos gránulos tienen unas proteínas, ¿no? Como la mieloperoxidasa, que van a tener actividad bactericida, como las lisocimas y las defensinas, ¿no? Y entre otras proteínas como las hidrolasas y las proteasas. Así también tiene gránulos secundarios que van a ser más grandes que los primarios, que van a contener otras proteínas como lisocima, colagenasa, gelatinasa. Y finalmente los gránulos terciarios que contienen gelatinasa y catepsina, ¿no? Y van a estar también insertados, pues, ¿no? Dentro de esta célula fagocítica. Luego estos gránulos se fusionan con las vacuolas fagocíticas que contienen material ingerido de lo que esté atacando, ¿no? Del agente patógeno que esté atacando, y realizan pues su acción microbicida. Entonces habíamos mencionado que para el diagnóstico de esta afección de células fagocíticas podemos pedir una prueba especial, que es la prueba de NBT, ¿no? La prueba donde usamos el reactivo de nitroazul de tetrasolio, que es un reactivo que tiene color amarillo, que es soluble en agua, ¿no? Cuando lo enfrentamos, ¿no? Se enfrenta con estos patógenos, agentes patógenos, se va a dar una acción enzimática y se va a convertir en formazán, ¿no? Ese es el término, formazán, donde se observa un precipitado color azul, ¿no? Entonces el reactivo sin su cambio enzimático tiene un color amarillo, pero una vez que se convierte en formazán, lo encontramos de color azul. Entonces, en un medio soluble que contiene el azul de tetrasolio, se va a agregar las partículas que inducen la fagocitosis y estos neutrófilos aislados del paciente. Se van a incubar por un tiempo de 1 hora a 37 grados y luego se observa en microscopio. Y vamos a observar la fagocitosis y si se formó el formazán, ¿no? Entonces, miren ustedes, el aspecto de una muestra normal, ¿no? Que es reductora del nitroazul de tetrasolio a formazán, ¿no? Porque tiene una buena actividad microbicida, porque se da esta reacción enzimática, ¿no? Entonces cambia su coloración a coloración azul, porque se dio la actividad microbicida. Y esta es la imagen, ¿no? El aspecto de una muestra negativa, porque no se dio la reducción del el nitroazul de tetrasolio a formazán, ¿no? Entonces evidenciamos, miren, el color, están en neutrófilos, ¿no? Sin un cambio en su coloración. Y en el caso de que sí hay una reacción positiva, porque hay una buena actividad microbicida, miren ustedes cómo se observa el cambio de coloración de NBT a formazán, porque sí se da la reducción, ¿no? En este caso, resultado negativo. Y finalmente tenemos el grupo de las inmunodeficiencias primarias de las células del complemento, ¿no? Acá debemos considerar las pruebas diagnósticas que nos ayuden a estudiar alteraciones de todo este sistema del complemento, ¿no? Corresponde al mecanismo de inmunidad humoral inespecífica. Específicamente evaluamos a 40 glicoproteínas. 40 glicoproteínas que trabajan en este sistema de complemento en cascada, ¿no? Y en el caso de individuos con defectos heterocigotos en los genes, ¿no? Que codifican estas glicoproteínas, van a ser pacientes asintomáticos, ¿no? Es un poco de deficiencia típica de inmunodeficiencia primaria. Entonces, ¿qué pruebas laboratoriales vamos a solicitar? Se solicita la cuantificación de complementos C3 y C4. Esta cuantificación de estas proteínas del complemento puede ser por nefelometría, inmunoprecipitación, ELISA, turbidimetría. Se puede evaluar la deficiencia del inhibidor C1 esteriasa, evaluar el marcador CD59,
¿no? Que viene a ser un regulador fisiológico de la activación del complemento. Podemos aplicar la técnica de complemento hemolítico 50, que va a determinar la actividad hemolítica de las proteínas de la vía clásica del complemento. Acá tenemos un cuadro donde podemos observar cuáles son las alteraciones clínicas Doctora, se la está escuchando entrecortado, casi nada, casi. Chicos, ¿sí me decían? ¿No se me escucha bien? Sí, no se la estaba escuchando. Ya, perdón. ¿Desde qué parte no me han escuchado, no para retroceder? Desde ese cuadro Estaba de en las patologías. del sistema de complemento. Sí había un cuadro que relacionaba las deficiencias con las patologías. Este de acá, ¿será? Sí, ¿Este? desde ese. Ya, Sí. en este cuadro les estaba, gracias. En este cuadro les estaba mostrando, podemos diferenciar las inmunodeficiencias según la proteína del complemento que esté afectada, disminuida, y el grupo de manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, si tenemos deficiencia de C1, C4, miren, el paciente puede presentar lupus, puede presentar infecciones piógenas. Si tenemos deficiencia de proteína de complemento C5, C6, C7, C8, el paciente tiene infecciones por Neisseria, enfermedades por depósito de inmunocomplejos. Si tenemos el factor 1, tiene infecciones piógenas a repetición, ¿no? Entonces así están más o menos agrupadas para que podamos pedir la cuantificación específica de esta proteína de complemento que se está sospechando su inmunodeficiencia, ¿no? Acá estos son unos cuadros finales que nos permite agrupar, ¿no? los lugares afectados, qué sistema afecta, qué tipo de alteraciones vamos a encontrar, qué pruebas diagnósticas, según el componente inmune que afecta esta inmunodeficiencia, ¿no? Si hablamos de la afección de linfocitos B, ¿no? Ya habíamos mencionado que está muy asociado a infecciones de las vías aéreas superiores, infecciones de piel, de tracto gastrointestinal, del sistema nervioso central. No estamos hablando de linfocitos B, de anticuerpos. Tenemos pacientes con gamma-globulinemia, con hipogamma-globulinemia, deficiencia de inmunoglobulina A, inmunodeficiencia con este síndrome de hiper-IgM que les mencioné. Cuando afecta el linfocito B, los sitios afectados, el sistema es inespecífico, puede ser variado. Pero si tenemos un paciente con aplasia tímica, puede presentar candidiasis mucocutánea, una deficiencia selectiva de las células natural killer. Cuando tenemos anormalidad de las células fagocíticas, generalmente asociado a infecciones respiratorias, infecciones de piel, alteraciones en los ganglios. Acá vamos a encontrar déficits en las moléculas de adhesión, ¿no? Habíamos hablado de las moléculas de adhesión y de estas proteínas de superficie que son las CD11, CD18, CD15 que van a estar comprometidas. Cuando nos afecta el sistema de complemento, ¿no? Las afecciones son a nivel de vías respiratorias, piel, sistema nervioso central, y lo más frecuente encontrar pues el déficit de complemento C3, C4, ¿no? En las pruebas diagnósticas que se soliciten, ¿no? En el caso ya puntual de los tipos de pruebas diagnósticas más solicitados, tenemos ya las pruebas de segunda etapa, ¿no? Tenemos la cuantificación específica del tipo de inmunoglobulina, las subclases de IgG, de IgA. En el caso de deficiencia de células T, inclusive podemos complementar con exámenes radiológicos o de imagenología, como la radiografía del timo para ver si hay ausencia o no del timo.
¿no? Pedir exámenes de subclases de linfocitos, la prueba de hipersensibilidad tardía, que es la prueba de PPD o de intradermorreacción, ¿no? Ante la inoculación de el derivado proteico de tuberculosis. En el caso de la deficiencia de células fagocíticas, recuerden esta prueba, la prueba de azul de tetrazolio, ¿no? La prueba de NBT, donde vemos la reducción de NBT, si es que conservan o no esta actividad fagocítica microbicida, ¿no? Cuando tenemos deficiencia del complemento, ¿no? La solicitud C3, C4, CH50, ¿no? Ya pruebas de segunda, tercera etapa, ¿no? Según lo que estemos sospechando según el grupo de inmunodeficiencia en el paciente. Muy bien, entonces, como hemos visto, chicos, esto en realidad, las pruebas diagnósticas no son pruebas que vamos a encontrar en laboratorios de rutina, pues son pruebas especiales, ¿no? Las vamos a tener que solicitar estas pruebas de segunda, tercera etapa, según cómo vaya nuestra presunción diagnóstica de a qué grupo creemos que corresponde esta inmunodeficiencia, ¿no? Si es el grupo de linfocitos B, linfocitos T, del grupo de células fagocíticas, de células del complemento. O lo que sí vamos a poder realizar es solicitar las pruebas de primera etapa. Estemos donde estemos, vamos a contar con las pruebas de primera etapa, es pruebas básicas que nos van a orientar ya de si existe o no alguna alteración, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me repite cuáles son las pruebas de primera etapa? O no, mejor, porque como justo estamos terminando con la clase, les voy a pedir, por favor, en el chat del grupo, que todos me respondan, me colocan las 3 pruebas del grupo de primera etapa. 3 pruebas diagnósticas de primera etapa o primera fase para poder diagnosticar las inmunodeficiencias primarias. Ya tienen 5 minutos para responder en el chat. Con eso estaríamos culminando nuestra clase teórica. ¿Sí, chicos? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Muy bien.